Y hablando de cosas que no deberían de pasar, chéquense esta. El caso de Perú está dando un giro muy malo y muy inesperado. Para empezar, el nuevo gobierno de Perú ya está convocando al embajador mexicano por la injerencia en sus asuntos internos. La presidenta interna o la vicepresidenta o la presidenta interina, Dina Boluarte, dio una conferencia de prensa en donde habló sobre su relación con México. Y en esta conferencia de prensa, pues ella convoca a Pablo Monroy para mostrarle la extrañeza que han generado en Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard. Ambos han dicho que no se van a meter, que no, o sea, que ellos no pueden meterse ni mucho menos, pero le han expresado solidaridad a Pedro Castillo. Mientras que no, al menos Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido el gobierno de Dina Boluarte. Esto ha generado, el presidente lo ha comentado, que sí efectivamente Pedro Castillo le solicitó asilo en la embajada mexicana y que México lo iba a hacer, o sea, México sí estaba abriéndole las puertas, pero este rumor se corrió tan rápido, o al menos la decisión de Pedro Castillo de buscar asilo en México se corrió tan rápido que le impidieron la llegada, o sea, hubo varios peruanos que se empezaron a poner en el camino para que no llegara a la embajada a solicitar asilo. México ya estaba listo para asilarlo y estaba listo para hacer lo que pasó con Ecuador, para asilar a Pedro Castillo y rescatarlo. En este caso, se movieron muy bien en Perú, lo bloquean y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado de forma muy insistente el apoyo a Pedro Castillo tras lo sucedido el miércoles. Tan es así, como les digo, pues están solicitando que pues, están pidiendo al embajador de México en Perú que vaya, que se presente para presentarle esta extrañeza por la injerencia que ha tenido México en el asunto, o al menos con los comentarios de Andrés Manuel López Obrador en el caso de Pedro Castillo. Pero a la par, ya se empezaron a dar una serie de manifestaciones violentas en Perú y, como era de esperarse, la policía empezó a actuar en represión. Vean estas imágenes que ya empezaron a circular en redes sociales, en donde, pues evidentemente, empiezan a dispararse algunas expresiones que obviamente la gente ya salió a las calles. De hecho, salieron desde el miércoles a exigir, ¿no? Que Pedro Castillo fuera liberado, ya salieron peruanos a defender al presidente que fue electo democráticamente y ya estamos viendo la represión que esperábamos algunos de nosotros, sobre todo por la forma en la que se llevan las cosas. Ven, ahí están las imágenes. Les digo, ya empezamos a ver estas represiones en Perú, ya empezamos a ver a la policía cómo empieza a reaccionar ante esta situación. Y evidentemente, pues no era de extrañarse, sobre todo cuando estamos hablando de la manera en la que se dieron estas situaciones. Estamos hablando de vaya, lo platicaba Christian Nader con nosotros esta semana, que fue un intento de frenar un golpe que nunca se dio. O sea, quisieron hacer un golpe para frenar un golpe que nunca se dio el golpe. Entonces, estamos viendo cómo otra vez estas cosas están ocurriendo y en América Latina. Ahora, se empiezan a dar expresiones para que la nueva presidenta, pues, ya no renuncie, porque hay miles de personas que están tomando las calles de Perú para exigir nuevas elecciones, la liberación de Pedro Castillo y la renuncia de Dina Boluarte. México quiere otorgarle asilo, pues considera a Pedro Castillo como una persona que está siendo perseguida política por parte de la justicia peruana y estamos hablando de miles de manifestantes en todo Perú. Pero quiero regresarme un poco porque aquí viene algo complicado. ¿Y a qué me refiero? Cuando les digo que todo está escalando mal, es que el abogado del expresidente Pedro Castillo quiere retomar un video de Alerta Mundial.
todo inicia cuando, o sea, al menos este golpe de golpe, que ya se venía orquestando porque ya se lo venían intentando hacer a Pedro Castillo desde hace mucho, estalla cuando Pedro Castillo decide literalmente disolver el Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso evidentemente no lo favorecía y ya venían poniéndole el pie en varias reformas y venían obstaculizándolo y Pedro Castillo tuvo que empezar a modificar ciertas acciones, se fue a ropar con la OEA, o sea, empezó a jugar un poco con el rollo de la derecha para intentar apaciguar, intentar calmar un poco las aguas, no le funcionó, cayó directito en la cueva del lobo y fue la víctima perfecta, fue la presa perfecta para los fines de la OEA, para los fines de Estados Unidos, para los fines de los conservadores de Perú, que están aliados con Estados Unidos y con la OEA, evidentemente. Entonces, Perú, Pedro Castillo quiso jugar, no pudo y le tocó disolver al Congreso. Ahí el Congreso juega, sesiona antes de que Pedro Castillo disuelva formalmente el Congreso y entonces ahí es cuando literal empieza todo este desastre, ordenan la aprehensión de Pedro Castillo, lo denuncian por estos actos relacionados con un contrato además, entonces viene todo este show. ¿Y qué salió a decir el abogado del presidente Castillo? Que Pedro Castillo fue drogado. Otra vez, Pedro Castillo está jugando con los fines de la derecha y la narrativa de la derecha para intentar salir de este show. Dice el abogado del expresidente Castillo que fue drogado antes de leer el polémico discurso, que le dieron una bebida y que después de beber el agua se sintió atontado. Escuchen lo que dijo el abogado del presidente Castillo, porque esto obviamente lo hace más complicado, ¿no? Yo sé, es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. ¿Usted está asegurando que el expresidente sería...? Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que se tiene que... ¿Sabe que es algo muy grave lo que está diciendo, doctor? Grave y delicado. Sí, en efecto, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa y yo hipotetizo más que además de tembloroso estaba un poco sedado, estaba un poco atontado. Con ese abogado, ¿para qué quiero defensa? Ahora, ¿por qué aquí dice, por qué? O sea, a ver, esto está mal por todos lados, porque, órale, supongan que Pedro Castillo fue drogado, órale. Entonces estaba incapacitado para gobernar. O sea, si Pedro Castillo, alguien llegó a tal grado de drogar a Pedro Castillo y entonces, supongamos esta idea del complot o de la conspiración, le entregaron un documento para que lo leyera, pues entonces la idea que están buscando armar es que Pedro Castillo, o sea, que todo esto fue armado para poderlo destituir, o sea, que él no había solicitado la derogación del Congreso, o más bien que se disolviera el Congreso, sino que alguien le puso la trampa para que entonces esto pasara. Si bien no se me hace tan descabellado pensar que esto estaba planeado desde el inicio, porque hemos visto justamente cómo el Congreso buscaba, o sea, ya lo estaban investigando, cómo le prohíben la salida a México para recibir la Alianza del Pacífico, etcétera. Si bien había varias desde que se subió, desde que lo eligen y desde que gana Pedro Castillo, si bien es cierto que desde ese momento lo estaban bloqueando y le pusieron el pie una tras otra y una tras otra y una tras otra, pensar que fue drogado y que entonces empezó a sentir atontado y que por eso dijo que iba a disolver el Congreso, no sé, no es algo que me termine de comprar. Ahora, desde este día está este comentario de Moisés diciendo que el politólogo Agustín Laje, aparte a quien me citan, comentaba que Pedro Castillo es culpable de todos los delitos que se le acusa. ¿Tú qué opinas? Yo opino que porque tu fuente es Agustín Laje. O sea, Agustín Laje del Vox. Háblenme de una fuente de izquierda o háblenme de una fuente neutral que diga que Pedro Castillo es culpable. Y no me citen a Agustín Laje, que es defensor del Vox.
que es boxista, Extremista derecha. extremista derecha. O sea, no me citen a Agustín Laje, porque evidentemente la narrativa de ellos es que es culpable y que es responsable. Pues sí, evidentemente eso es lo que han querido. Entonces, solamente por decir Agustín Laje ya quedó completamente desintegrado el argumento, porque justamente su argumento es que él es culpable. Punto. Ese es su argumento, porque justo lo que no quieren es un gobierno de izquierda que gobierna América Latina. Si han estado en contra de Andrés Manuel López Obrador, han estado en contra de Perú, han estado en contra de Ecuador, han estado en contra de Es como si le preguntaran a Dresser. Ajá, es como, sí, es como, no, Dresser no tanto, es como si le preguntas, Más fuerte todavía, sí, no, porque Dresser, o sea, todavía si ves a la Dresser de hace 5 años, todavía tiene- dices Dresser, ves a la Dresser de hoy, dices Dresser. A ella sí le dieron de tomar algo. Ajá, a Dresser se me hace que sí le dieron, ¿no? Entonces, No, aquí es más radical, la verdad. ajá, no, aquí de los radicales, es como si le dijeras a Gilberto Lozano Ándale. que qué opina sobre Andrés Manuel López Obrador. Ándale, sí. Digo, evidentemente. Entonces, las cosas no se están poniendo bien. Vamos a buscar, ¿saben a quién? Vamos a buscar a nuestro amigo Denti Noticias, que él es peruano, que está en Perú y que vive en Perú, para que nos dé sus impresiones la próxima semana, porque esta es una bronca que está creciendo, está creciendo. No sé cómo va a resolver ahora cuando cuando sale el abogado del presidente de Perú a decir que pues, está drogado y que por eso las cosas fueron cuando suceden. Entonces, esto es complicado. Vemos las voces de Gustavo Petro, por ejemplo, que dice que por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día, no logró la movilización del pueblo que lo eligió y se dejaron llevar a un suicidio político y democrático. Esa también es cierta, pero creo, y en este caso lo voy a decir, creo que Pedro Castillo se la buscó. ¿Por qué? Porque lejos de plantarse y aguantar y decir, pues con la pena, y me planto y no me quito el sombrero y vamos a hacer lo que planeamos hacer, empezó a ceder y obviamente grupos populares que lo apoyaban lo dejaron de apoyar porque les empezó a quedar mal. Arroparse con la OEA, agachar la cabeza entre ellos, pues no es exactamente lo que no querían. Es exactamente lo que no querían. Entonces, Pedro Castillo toma esas decisiones, se dejó engañar, se lo arrinconaron perfecto y se convirtió en la víctima perfecta, porque no se plantó, ahora sí que se quitó el sombrero ante los de la derecha para intentar conciliar y lejos de conciliar, literal se ofreció como cordero en sacrificio. Entonces, ahí es cuando Pedro Castillo empezó a perder pues ciertos apoyos populares que ya venía, que tenía en que tenían en Perú, ¿no? Lamentablemente. Entonces, vemos cómo incluso desde los medios de comunicación hay conductores de televisión que están cuestionando a la Policía Nacional por no meterles un balazo en la cabeza a quienes pidieran cerrar el Congreso y liberar a Pedro Castillo. Imagínense ese tipo de expresiones. ¿Qué más quieren? Esa es la derecha que está en este momento tomando el control de Perú. Están cuestionando a la policía por no matar a los manifestantes a favor de Pedro Castillo. Ese es el nivel de derecha que existe en Perú. O sea, el fujimorismo no se ha ido, hermanos, ahí sigue. Y son ellos justamente los que pues han estado buscando que pues que el presidente de Perú ya no vuelva, o sea, que la izquierda no vuelva a gobernar. Ahora, con todo esto, ¿qué es lo que debería de seguir? Pues debería de seguir una nueva elección. Eso es lo que debería de pasar. Y eso es por lo que ya están exigiéndole a la presidenta que, pues, que le entre, ¿no?